una joven sin madre, un hacendado sin esposa y 3 niños que no sabían lo que era un regazo. Cuando Lucía bajó de aquella carreta con una maleta pequeña y el corazón lleno de miedo, todo lo que esperaba era fregar pisos y obedecer órdenes. Pero lo que encontró en el corredor de aquella hacienda fue algo que ningún contrato podría prever. Un hombre de mirada cansada, sosteniendo a 2 bebés que no paraban de llorar y un niño de 5 años que no hablaba una palabra desde el día en que perdió a su madre. Ella juró que no se involucraría, juró que era solo trabajo. Pero hay promesas que el corazón no puede cumplir. Antes de continuar, suscríbase al canal y déjenos en los comentarios de qué ciudad nos están viendo. Su apoyo nos ayuda a seguir contando historias que calientan el corazón y muestran que el amor verdadero aparece cuando menos lo esperamos. A fines del siglo XIX, en regiones aisladas de Chile, historias como esta eran comunes. La carreta se detuvo con un seco tirón y el silencio que siguió fue tan grande que Lucía pudo oír su propio corazón latiendo. Ella miró al frente y vio el portón de madera abierto, el camino de tierra apisonada cortando un patio amplio y al final de él, la casona de la hacienda con su largo corredor de tablas oscuras. El sol del atardecer arrojaba una luz anaranjada sobre todo y por un instante la propiedad entera pareció pintada al óleo, hermosa de lejos, como suelen ser las cosas tristes. Lucía apretó contra el pecho la maleta pequeña de cuero gastado que había traído consigo. Dentro de ella no había ropa de trabajo, porque el contrato ya dejaba claro que el uniforme sería proporcionado por la hacienda. Allí dentro estaban solo las cosas que pertenecían a su alma. El rosario de cuentas de madera que había sido de su madre, una cinta azul descolorida que aún guardaba el aroma a lavanda de sus cabellos, un pedazo de encaje que Lucía había empezado a bordar y nunca terminó, y una carta que jamás consiguió leer hasta el final. El carretero bajó sin decir nada, escupió al suelo y señaló con la barbilla hacia la casa. Lucía bajó sola, sintiendo las piernas adormecidas por el viaje de casi 2 días. Tenía 23 años, pero aquella tarde sentía que cargaba el peso de una vida entera sobre sus hombros. Había venido de una aldea tan pequeña que ni en el mapa aparecía. Hija de un arriero silencioso que nunca supo qué hacer con una niña. Después de que su esposa murió, Lucía tenía 12 años cuando su madre contrajo la fiebre que arrasó con la mitad de las casas de la aldea. Y fue ella, una niña de manos pequeñas, quien pasó 7 noches cambiando paños húmedos en la frente de su madre, mientras su padre permanecía paralizado en la puerta de la habitación sin poder entrar. La madre murió una madrugada de miércoles, y Lucía cargó por el resto de su vida la certeza de que si hubiera hecho algo más, cualquier cosa, quizás hubiera sido diferente. Esa culpa era una piedra en el fondo del pecho que ella aprendió a cargar en silencio. Cuando puso los pies en el patio de la hacienda, lo primero que notó fueron los sonidos. No eran los sonidos de una casa viva, no había risa de niño, ni ruido de olla, ni canto de lavandera. Lo que había era un llanto fino y constante que venía de dentro de la casa. Un llanto de bebé que ya ha llorado tanto que no tiene más fuerza, pero sigue llorando porque no sabe hacer otra cosa. Y también había el silencio de algo que debería hacer ruido, y no lo hacía, lo que ella solo entendería más tarde. Lucía subió los 3 peldaños del corredor y fue allí donde lo vio por primera vez. Teodoro Garmendia estaba apoyado en el marco de la puerta, con un bebé en cada brazo. Los 2 niños, que debían tener unos meses, estaban rojos de tanto llorar, las boquitas abiertas, los puños cerrados. Teodoro los sostenía con firmeza, pero con la torpeza de quien aprendió aquello por la fuerza de la desesperación, no por costumbre. Tenía 38 años, el rostro quemado por el sol, la barba sin afeitar y los ojos de un castaño oscuro que parecían no dormir bien desde hacía meses. Usaba una camisa de algodón arrugada y un chaleco abierto, como quien se vistió a la carrera entre una tarea y otra. Fue entonces que Lucía percibió al tercero. Sentado en el suelo del corredor, con la espalda apoyada en la pared, había un niño de unos 5 años. Tenía el cabello oscuro y despeinado, las rodillas sucias de tierra y los ojos más viejos de lo que cualquier niño debería tener. Miraba a Lucía con una atención asustadora, sin pestañear, sin sonreír, sin decir nada. Era como si estuviera evaluando si aquella mujer que llegaba sería otra persona que aparecería y luego desaparecería como las demás. Teodoro alzó los ojos y encontró los de ella. No dijo buenos días, no dijo bienvenida. Lo que dijo fue simple y directo, casi como un pedido de auxilio mal disfrazado de instrucción.
Las ropas de trabajo están en la habitación del fondo. Primer pasillo a la izquierda, última puerta. La cocina necesita a alguien desde ayer. Lucía asintió con la cabeza, bajó la mirada y entró en la casa, pasando junto a él y los bebés que lloraban. Sintió el olor a leche cortada, a ropa que estuvo mojada demasiado tiempo, a ceniza fría de fogón. La casa por dentro era grande, con muebles pesados y bonitos cubiertos de polvo. Cortinas que un día fueron blancas y ahora estaban sucias, y un silencio que no era paz, era abandono. Quien la recibió en el fondo fue doña Ana, una mujer de unos 65 años, flaca como una rama seca, que andaba encorvada y tosía cada 3 frases. Doña Ana tomó las manos de Lucía entre las suyas, y la miró con una mezcla de alivio y pena que hizo a la joven sentir un escalofrío. La vieja explicó todo en pocas palabras, como quien ya no tiene aliento para rodeos. Celeste, la esposa de Teodoro, había muerto hacía poco más de 8 meses. Había salido a cabalgar sola una mañana de neblina, como hacía siempre. Pero el caballo tropezó en una quebrada, y ella cayó de una forma que no tuvo arreglo. Cuando la encontraron ya era tarde. Los gemelos, Tomás y Lorenzo, tenían menos de un mes de vida cuando quedaron sin madre. Joaquín, el mayor, estaba con su madre cuando ella ensilló el caballo aquella mañana, y lo último que hizo fue saludarla con la mano desde el portón de la casa. Desde aquel día, el niño no abrió la boca para decir una sola palabra. Doña Ana contó que ya habían traído a 3 muchachas para ayudar, pero ninguna se quedó más de 2 semanas. Una salió llorando al 4.º día, diciendo que la casa tenía un peso de tristeza que hacía daño. Otra simplemente desapareció de madrugada sin avisar. La última dijo que no había dinero en el mundo que compensara cuidar a 2 bebés que no dormían, y a un niño que miraba a las personas como si viera a través de ellas. Doña Ana explicó que ella misma solo se había quedado hasta allí por amor a la memoria de Celeste, que había sido como una hija para ella, pero el cuerpo ya no aguantaba. La tos empeoraba cada semana, y una hija suya en una aldea distante había mandado a buscarla. Partiría en 3 días. Después de eso, Lucía estaría sola con Teodoro y los niños. Lucía escuchó todo callada, colocó la maleta pequeña sobre la cama estrecha de la habitación que sería suya, y se vistió el uniforme oscuro que estaba doblado sobre una silla. Miró el espejo rajado, colgado en la pared, y casi no se reconoció. Allí dentro, con aquella ropa que no era suya, en aquella casa que olía a luto, ella podría ser cualquiera. Y quizás era eso lo que necesitaba ser. Nadie, solo manos que trabajaban. La cocina era el retrato más fiel de lo que había sucedido con aquella familia. El fogón a leña estaba apagado hacía al menos un día. Había platos apilados en un rincón, ollas sucias, un balde de leche que ya se había cortado solo. En el suelo, una senda de harina de maíz que alguien había derramado y nadie se había dado el trabajo de barrer. Lucía se arremangó y comenzó por lo básico. Encendió el fuego, calentó agua, refregó cada olla hasta que el metal brilló, cortó zapallo, puso porotos en remojo, preparó un caldo simple con lo que encontró en la despensa. Trabajó por horas seguidas, sin parar, y el trabajo era bueno, porque mientras sus manos se movían, su cabeza no pensaba. Cuando la noche cayó, la cocina ya tenía otro olor. El caldo hervía en el fogón y las tortillas de rescoldo se cocían en la chapa. Lucía llevó una bandeja hasta la sala donde Teodoro solía comer. Lo encontró sentado a la mesa grande con Joaquín al lado. Los gemelos estaban en una cuna improvisada de cajón forrado con paños, finalmente adormecidos después de horas de llanto. Teodoro miró la bandeja con una expresión que Lucía no supo descifrar. No era sorpresa exactamente. Era algo más cercano a un dolor que se reaviva cuando algo bueno sucede, porque lo bueno recuerda todo lo que se perdió. Él comió en silencio, y Joaquín comió a su lado también en silencio. Lucía se quedó de pie cerca de la puerta, como mandaba su papel, esperando para recoger los platos. En determinado momento, Joaquín dejó de comer y se quedó mirándola con aquellos ojos grandes y serios. Lucía sostuvo la mirada sin sonreír, sin hablar, sin intentar forzar nada. Solo la miró de vuelta, como quien dice, sin palabras, «Yo te veo». El niño volvió a comer. Aquella noche, después de que la casa entera se durmió, los gemelos despertaron gritando a las 2 de la mañana, como doña Ana había avisado que ocurría todas las noches. Lucía oyó el llanto atravesar las paredes finas, y oyó también los pasos pesados de Teodoro, yendo hacia la habitación de ellos. Lo oyó intentando calmarlos, el balanceo torpe del cajón,
una voz grave murmurando palabras que no funcionaban. Los bebés continuaron llorando. Ella se quedó acostada en la cama, con los ojos abiertos, las manos apretando la sábana. El contrato decía que su horario de trabajo iba de las 5 de la mañana a las 8 de la noche. Eran las 2 de la mañana. Aquello no era obligación suya. Se repitió eso a sí misma 3 veces. A la cuarta vez ya estaba de pie, atravesando el pasillo oscuro con los pies descalzos sobre el suelo frío. Se detuvo en la puerta de la habitación de los gemelos y vio a Teodoro sentado en el suelo entre los 2 cajones, un bebé en cada brazo, el rostro destruido de cansancio. Él alzó los ojos cuando la vio, y por un segundo pareció que iba a mandarla de vuelta a su habitación, que iba a decir que no necesitaba ayuda, que se las arreglaba solo, pero no dijo. Solo se quedó allí, mirándola con una honestidad cruda, de quien ya no tiene energía para fingir. Lucía entró sin pedir permiso, tomó a Lorenzo, el que lloraba más fuerte, y lo acunó contra su pecho. Entonces hizo algo que no planeó, que no decidió, que simplemente salió de ella como si una puerta trancada se hubiera abierto sola. Comenzó a cantar una nana. Era una canción de cuna antigua que su madre cantaba mientras cosía. Una melodía simple, de pocas notas, que hablaba de río, de luna y de un barquito que lleva el sueño hasta la orilla donde los niños esperan. Lucía no cantaba aquella música hacía 11 años, desde la noche en que su madre cerró los ojos por última vez. Pero allí, en aquella habitación oscura que olía a talco y a leche, la melodía volvió íntegra, como si hubiera permanecido guardada en algún lugar, esperando el momento justo. Lorenzo dejó de llorar primero, después Tomás. El silencio que se hizo era casi sagrado. Teodoro no se movió, no habló, solo se quedó allí sentado en el suelo con un hijo en sus brazos, mirando a aquella mujer que había llegado aquella mañana como una extraña, y que ahora, de alguna forma que él no conseguía explicar, parecía la única persona en el mundo que sabía qué hacer. Lucía mantuvo los ojos en el bebé, evitando la mirada de Teodoro, porque sabía, con la certeza de quien ya se ha quemado antes, que si miraba a aquel hombre en aquel momento, con toda esa fragilidad expuesta, algo dentro de ella se movería hacia un lugar de donde no habría vuelta. Y ella había prometido a sí misma que no se involucraría, que era solo trabajo, que aquella casa, aquellos niños y aquel hombre no eran de ella. El problema es que ciertas promesas nacen ya sabiendo que van a ser quebradas. Doña Ana partió una mañana de martes, envuelta en un chal grueso, a pesar del calor, apoyada en el brazo del yerno que vino a buscarla. Antes de subir a la carreta, tomó el rostro de Lucía entre sus manos y dijo solo una cosa: esta casa está enferma, niña. No es el techo, ni la pared, es por dentro. Cuídala como se cuida a una persona. Lucía asintió sin entender bien lo que aquello significaba. Lo entendería en las semanas siguientes. Con la partida de doña Ana, la hacienda quedó como un cuerpo sin piel, todo expuesto, todo doliendo. Teodoro pasaba el día entero en los potreros y las siembras, salía antes de que el sol naciera y volvía después de que oscurecía, como si trabajar hasta la extenuación fuera el único remedio que conocía contra lo que sentía. Los gemelos necesitaban atención constante, mamadera cada 3 horas, cambio de pañales, baño, regazo. Y Joaquín continuaba en el mismo rincón del corredor, sentado con las rodillas contra el pecho, mirando hacia el horizonte como si esperara a alguien que ya no vendría. Lucía entendió rápidamente que el contrato que había firmado no tenía nada que ver con la realidad de aquella casa. El papel decía empleada. Lo que la hacienda necesitaba era a alguien que mantuviera todo junto, mientras los pedazos intentaban encajarse de nuevo. En los primeros días sin doña Ana, ella estableció una rutina que fue imponiendo orden en el caos sin pedir permiso. Se despertaba a las 4:30 antes de que cualquier gallo cantara, y lo primero que hacía era encender el fogón y poner agua a hervir. Preparaba las mamaderas de los gemelos, cambiaba los pañales, bañaba a los 2 en una batea de latón que había aprendido a equilibrar sobre el banco de la cocina. Después preparaba el café de Teodoro y dejaba la mesa puesta antes de que él apareciera, porque percibió que a él le incomodaba cuando ella estaba presente a la hora en que él comía, no por grosería, sino por vergüenza de ser visto en toda esa fragilidad de un hombre que no sabe pedir ayuda. Entonces, ella aprendió a quedarse invisible en los momentos justos y presente en los momentos necesarios. Y esa habilidad sutil fue lo primero que comenzó a cambiar el ritmo de aquella casa. En la segunda semana, Lucía atacó la ropa,
Había pilas de sábanas, camisas, pañales y toallas amontonadas en una habitación del fondo que nadie tocaba hacía meses. Ella hirvió todo en un ollón grande en el patio, refregó en el lavadero hasta que los nudos de los dedos quedaron en carne viva, tendió en los cordeles, que improvisó entre dos árboles de durazno. Cuando Teodoro volvió del potrero aquella tarde y vio el patio cubierto de ropa blanca balanceándose en el viento, detuvo el caballo y se quedó mirando por un tiempo. No dijo nada, pero aquella noche, por primera vez en muchos meses, durmió con una sábana limpia que olía a jabón y sol, y algo minúsculo dentro de él se aflojó, como un nudo que empieza a ceder sin que nadie lo perciba. Lucía también reorganizó la despensa, separando lo que estaba bueno de lo que ya se había echado a perder, y descubrió que la hacienda producía mucho más de lo que consumía. Había zapallo, papas, maíz, porotos, huevos en abundancia y leche de sobra. Lo que faltaba no era comida, era alguien que transformara aquello en una comida. Ella comenzó a cocinar como su madre le había enseñado, con paciencia y cuidado, condimentando con lo que tenía e inventando con lo que faltaba. El olor a comida de verdad volvió a salir por la ventana de la cocina y a esparcirse por el patio. Y los peones de la hacienda, que hasta entonces comían porotos aguados y harina tostada, comenzaron a mirar la casona con una gratitud silenciosa. Pero el cambio más importante no sucedía en la cocina ni en el patio. Sucedía en el corredor, en aquel rincón donde Joaquín se sentaba todos los días. Lucía no intentó hablar con él, no preguntó por qué no hablaba, no le pidió que sonriera, no hizo ninguna de aquellas cosas bien intencionadas que las personas hacen y que solo sirven para empujar al niño más hacia dentro de sí mismo. Lo que ella hizo fue simplemente sentarse cerca de él todas las tardes durante el intervalo entre una tarea y otra. Se sentaba en el suelo del corredor a unos 2 metros de distancia, sacaba de dentro del bolsillo del delantal un trozo de hilo y aguja y comenzaba a bordar. No lo miraba, no esperaba nada de él, solo se quedaba allí en silencio, haciendo el trabajo de sus manos, mientras el niño hacía el trabajo de sus pensamientos. Al tercer día de aquel ritual, Joaquín giró la cabeza y se quedó observando los dedos de Lucía moverse sobre la tela. Al quinto día, se acercó un poco más. Al séptimo día, se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros casi se tocaban, y se quedó allí quieto, como siempre, pero de un modo diferente. Antes era el silencio de quien se escondió del mundo, ahora era el silencio de quien encontró compañía. En una de esas tardes, Lucía estaba bordando una flor amarilla en un retazo de tela cuando sintió un toque en su brazo. Joaquín tenía el dedo índice apuntando a la flor y en los ojos tenía una pregunta que no podía hacer con la boca. Lucía entendió, tomó otro trozo de tela, enhebró la aguja gruesa de punta redondeada y la colocó en las manos del niño. Luego guió sus deditos despacio, mostrando cómo la aguja entraba y salía, cómo el hilo iba dibujando. Joaquín hizo 3 puntos torcidos y alzó la tela para mirar. No sonrió, pero sus ojos brillaron de una forma que Lucía reconoció al instante, porque era el mismo brillo que ella había visto en el espejo cuando era niña, cuando su madre le enseñaba lo mismo. Aquel brillo casi la derrumbó. Necesitó girar el rostro y fingir que tenía algo en el ojo, porque si lloraba delante del niño, él podría pensar que había hecho algo mal. A partir de aquel día, Joaquín la seguía por la casa, no como una sombra pegajosa, sino como un satélite silencioso que orbita a una distancia segura. Donde Lucía iba, él aparecía unos minutos después. Si ella estaba en la cocina, él se sentaba en el banco cerca de la puerta. Si ella estaba en el patio tendiendo ropa, él se quedaba agachado debajo del durazno, observando. Si ella cantaba para que los gemelos durmieran, él se apoyaba en la pared del pasillo y escuchaba, con los ojos cerrados, como si la música entrara en él, por un camino que las palabras no podían alcanzar. Teodoro percibió el cambio en su hijo antes de percibir el cambio en sí mismo. Una noche, volvió más temprano del potrero y encontró una escena que lo hizo detenerse en la puerta de la cocina sin poder moverse. Lucía estaba sentada en el banco largo con Lorenzo en su regazo, dándole mamadera, mientras Tomás dormía en el cajón al lado, acunado por un paño que ella había sujetado al techo como una hamaca. Y Joaquín estaba al otro lado del banco, con las piernas cruzadas, bordando concentrado en un trozo de tela, la lengua afuera entre los labios, en el esfuerzo de la tarea. La escena era tan simple que dolía, porque parecía una familia. Y Teodoro sabía que no lo era, que aquella mujer era una empleada cumpliendo un contrato, que ella estaba allí porque alguien le pagaba,
que aquella apariencia de hogar era una ilusión construida sobre necesidad y obligación. Pero aun sabiendo todo eso, no pudo evitar el pensamiento que cruzó su mente como un rayo en cielo despejado. Hacía mucho tiempo que la casa no parecía así. Lucía alzó los ojos y lo vio parado en la puerta. Por un instante, antes de que los dos tuvieran tiempo de montar sus defensas, sus miradas se encontraron sin ninguna protección. No había patrón y empleada en aquel segundo. Había solo dos personas cansadas que cargaban sus dolores y que por un accidente del destino habían terminado bajo el mismo techo. Entonces el instante pasó. Teodoro desvió los ojos primero, carraspeó y preguntó si la cena estaba lista. Lucía respondió que sí y volvió a mirar al bebé. La vida normal volvió a funcionar como un engranaje que tuvo un hipo y se ajustó. Pero los dos sabían que algo había sucedido en aquel segundo, aunque ninguno tuviera el valor de ponerle nombre a lo que era. Las semanas fueron pasando y la hacienda fue ganando una apariencia que no tenía hacía casi un año. Las habitaciones estaban limpias y aireadas, las cortinas lavadas, los muebles sin polvo, el jardín delantero que Celeste solía cuidar y que había muerto junto con ella, comenzó a mostrar signos de vida, porque Lucía, en las pocas horas libres que tenía, arrancaba la maleza y regaba lo que había sobrevivido. No hacía esto por obligación, lo hacía porque la tierra abandonada le daba una tristeza que no podía ignorar. Ella no sabía que Teodoro observaba de lejos cuando ella se arrodillaba en la tierra y trabajaba con las manos en el cantero. No sabía que él se quedaba parado en la ventana de la oficina, con el café enfriándose en la mano, mirando a aquella mujer que trataba la tierra de Celeste con un respeto que él nunca pidió y que por eso mismo significaba tanto. Fue en esa época que Serafina comenzó a aparecer. Serafina era dueña de una hacienda vecina, más pequeña, pero bien cuidada. Una viuda de 45 años que había perdido a su marido hacía 3 inviernos y desde entonces administraba todo sola con mano de hierro. Era una mujer bonita, de un modo severo, cabellos aún oscuros, recogidos en un moño apretado, ropas siempre impecables, postura de quien no agacha la cabeza ante nadie. Desde la muerte de Celeste, Serafina venía visitando la hacienda con regularidad creciente, siempre trayendo algo: un dulce, una prenda de ropa para los niños, un consejo sobre la administración de la propiedad. Todos en la región sabían lo que ella quería, menos Teodoro, o quizás él lo sabía y fingía no saber porque era más fácil así. La primera vez que Serafina vio a Lucía, sus ojos se entrecerraron de un modo casi imperceptible. Se quedó en silencio por algunos segundos, midiendo a la joven de arriba abajo con la mirada afilada de quien evalúa una amenaza antes de decidir cómo lidiar con ella. Después, esbozó una sonrisa que no llegó a los ojos y le dijo a Teodoro que se sentía aliviada de saber que él finalmente tenía ayuda competente en la casa. La palabra competente salió con un peso que Lucía percibió al instante, porque era un elogio que contenía una cerca. Competente para el trabajo, nada más. Serafina pasó a visitar la hacienda con más frecuencia después de aquel día. Venía 2, 3 veces por semana, siempre bien arreglada, siempre con un regalo, siempre con un motivo práctico que disfrazaba el verdadero. Trajo una costurera de la ciudad para hacer ropa nueva para los niños. Trajo un médico para examinar a los gemelos. Trajo sugerencias de cómo reorganizar la contabilidad de la hacienda. Cada gesto era generoso por fuera y estratégico por dentro, porque cada vez que Serafina resolvía un problema, ella se volvía más necesaria. Y cada vez que se volvía más necesaria, la distancia entre ella y el lugar de esposa se hacía menor. Lucía veía todo y no decía nada, porque no tenía nada que decir. Serafina era libre, dueña de tierras, respetada por la comunidad. Lucía era una empleada con contrato firmado y una maleta de pertenencias que cabía debajo de una cama. La comparación era tan absurda que ni siquiera llegaba a doler. Lo que dolía, y eso Lucía nunca admitiría ni para sí misma, era ver a Serafina tomar a Tomás en su regazo y al niño llorar. Ver a Serafina intentar hablar con Joaquín y al niño encogerse. Ver a Serafina ofrecer un dulce a Lorenzo y él girar el rostro buscando a otra persona en la habitación. Los niños sabían algo que los adultos aún no tenían el valor de reconocer, y los niños no sabían mentir. Un día, Serafina trajo un queque de harina de maíz y se sentó en el corredor con Teodoro para conversar mientras Lucía servía café. La conversación era sobre negocios, sobre una propuesta de compra de ganado que sería ventajosa para los dos. Serafina hablaba con inteligencia
y Teodoro la escuchaba con respeto, y Lucía observó de lejos que formaban una dupla que tenía sentido en el papel. 2 haciendas vecinas, 2 viudos, edades compatibles, intereses alineados. Era el tipo de matrimonio que toda la región aprobaría, el tipo de unión que haría la vida de Teodoro más fácil, más organizada, más aceptada. Aquella noche, mientras acostaba a los gemelos, Lucía se encontró cantando la canción de cuna de su madre con la voz embargada, no de tristeza por sí misma, sino por una sensación que no sabía nombrar, una especie de anticipación de la pérdida, como cuando uno mira algo bonito y ya siente nostalgia antes incluso de que se vaya. Fue entonces que sucedió la pequeña cosa que cambió todo. Lucía estaba en la habitación de los gemelos con Lorenzo, adormeciéndose en su regazo, y Tomás ya durmiendo en el cajón, cuando oyó pasos menudos en el pasillo. Joaquín apareció en la puerta descalzo, en camisón, apretando contra su pecho el trozo de tela bordada que Lucía le había dado semanas atrás. Él se quedó allí parado, mirándola con aquellos ojos enormes, y Lucía percibió que él quería algo, pero no sabía cómo pedirlo, porque hacía meses que no le pedía nada a nadie. Ella abrió espacio en el banco a su lado, sin decir palabra, y el niño vino, subió y se apoyó en ella, la cabeza apoyada en su brazo. Lucía continuó cantando bajito, ahora para 3. Joaquín cerró los ojos. Ella sintió que el cuerpecito de él se iba poniendo pesado a medida que el sueño llegaba. Y entonces, en aquel estado entre el sueño y la vigilia, donde las defensas caen y la verdad escapa, Joaquín abrió los labios y dijo una palabra pequeña, ronca, de tanto tiempo sin ser usada, frágil como un pajarito que intenta volar por primera vez después de una ala rota. No dijo mamá, dijo, quédate. Lucía dejó de respirar. Se quedó inmóvil, con miedo de que cualquier movimiento quebrara aquel momento, como si estuviera sosteniendo en sus manos algo hecho de vidrio finísimo. Era la primera palabra que Joaquín decía en más de 8 meses, y él eligió decírsela a ella. Lucía no respondió porque si abría la boca, lo que saldría sería un llanto que despertaría a toda la casa. Solo apretó al niño contra sí suavemente y continuó cantando con la voz temblorosa. En la puerta de la habitación, en la sombra del pasillo, Teodoro estaba parado. Había venido a revisar a los gemelos, como hacía todas las noches antes de dormir, y había encontrado aquella escena. Vio a su hijo mayor, aquel niño que se había transformado en estatua de silencio desde el día en que su madre montó a caballo y no volvió, acunado en el regazo de una mujer que estaba allí hacía apenas un mes, y oyó la palabra. Oyó, quédate. Teodoro apoyó la cabeza en el marco de la puerta y cerró los ojos y sintió una cosa que no sentía hacía mucho tiempo. No era dolor, no era nostalgia, era miedo. Miedo de necesitar a alguien de nuevo. Miedo de que aquella mujer que trajo a su hijo de vuelta a la vida pudiera un día irse y llevarse consigo todo lo que estaba reconstruyendo sin saber, y miedo sobre todo de lo que ya estaba creciendo dentro de él, y que él ya no podía llamar gratitud, porque la gratitud no hace que el corazón lata de aquella manera. La palabra de Joaquín cambió la casa de un modo que nadie planeó y nadie consiguió contener. Fue como una grieta en una represa, pequeña al principio, casi invisible, pero por donde toda el agua comienza a pasar. Después de aquella noche, el niño no volvió a hablar con frecuencia. No era así como funcionaba. El silencio de meses no se deshace con una sola palabra, pero algo se había roto dentro de él, una capa de protección que él había construido para sobrevivir al dolor y que ahora comenzaba a ceder en los bordes. Joaquín pasó a tirar del dobladillo de la falda de Lucía cuando quería algo, a apoyar la cabeza en el brazo de ella cuando se sentaba a su lado, a buscar sus ojos cuando algo lo asustaba. No llamaba a nadie por su nombre, no formaba frases, pero la comunicación silenciosa entre él y Lucía tenía una claridad que dispensaba cualquier sonido. Era como si los dos hablaran un idioma que solo existía entre ellos, hecho de gestos, miradas y presencias. Los gemelos también cambiaron. Tomás y Lorenzo, que en los primeros días lloraban sin consuelo y dormían a sobresaltos, ahora tenían una rutina que los calmaba. Se despertaban con el olor del café que Lucía preparaba antes del amanecer, tomaban la mamadera a la hora correcta, se bañaban en la batea de la cocina con el agua a la temperatura exacta y dormían al sonido de aquella canción de cuna que ya formaba parte del aire de la casa, como el olor del fogón a leña. Lorenzo, el más inquieto de los dos, tenía la costumbre de agarrar el dedo índice de Lucía mientras tomaba la mamadera
y no soltarlo hasta quedarse dormido. Tomás, el más callado, solo cerraba los ojos cuando sentía la mano de ella en su espalda, haciendo círculos lentos. Eran gestos pequeños, casi insignificantes, pero que juntos formaban algo enorme: confianza. Aquellos bebés que no habían conocido a su madre estaban depositando en una extraña todo aquello que necesitaban depositar en alguien para poder existir en el mundo. Teodoro observaba todo esto con un sentimiento que no sabía manejar. Él era un hombre práctico, acostumbrado a resolver problemas con trabajo y decisión. Un cerco roto, él lo arreglaba; una sequía castigaba, él cavaba pozos; un negocio salía mal, él renegociaba. Pero lo que estaba sucediendo dentro de su propia casa no era un problema que se resolviera con las manos. Era algo que se había instalado sin pedir permiso, que crecía en el silencio como raíz debajo de la tierra, y que cada día se hacía más difícil de ignorar. Él notaba cosas que no quería notar. Notaba cómo Lucía se sujetaba el cabello con la cinta azul de su madre cuando creía que nadie estaba mirando. Notaba la forma en que ella mordisqueaba el labio inferior cuando se concentraba en bordar. Notaba que sus manos, aunque ásperas de tanto trabajo, tenían una delicadeza impresionante cuando tocaban a sus hijos, y notaba, con una incomodidad creciente, que el primer pensamiento que tenía al despertar era el olor del café que ella preparaba. Y el último pensamiento antes de dormir era el sonido de la canción de cuna que venía de la habitación de los gemelos. Una mañana de domingo, Teodoro estaba ensillando el caballo para ir a misa en la capillita de la aldea más cercana, cuando Joaquín apareció en el establo y tiró de la barra de su camisa. El niño señaló la casa y luego el caballo, repitiendo el gesto con insistencia. Teodoro entendió. El hijo quería que Lucía fuera con él. Él explicó que Lucía se quedaría cuidando a los gemelos, que era su trabajo, que no tenía sentido que ella fuera. Joaquín soltó la camisa de su padre, se sentó en el suelo del establo y cruzó los brazos con una terquedad que era nueva, que era viva, que parecía salud. Teodoro miró a su hijo y sintió algo apretarse en el pecho, porque aquel gesto de pataleta era lo más normal que Joaquín había hecho en casi un año. Era cosa de niño, y niño era exactamente lo que él había dejado de ser el día en que su madre salió a cabalgar y no volvió. Teodoro fue a misa solo, pero durante todo el sermón su cabeza estaba en la hacienda. Pensaba en Joaquín, sentado en el suelo del establo, con los brazos cruzados. Pensaba en Lorenzo agarrado al dedo de Lucía. Pensaba en el sonido de aquella canción de cuna que se infiltraba por las paredes de noche y que a veces él se sorprendía canturreando sin darse cuenta mientras trabajaba en el potrero. Y pensaba en Celeste. Pensaba en ella con un dolor que ya no era agudo como cuchillo, sino que se había transformado en algo más profundo, más esparcido, como una cicatriz que ya no duele, pero que se siente cuando cambia el tiempo. Había amado a Celeste de verdad, y la había perdido de un modo tan repentino, tan sin sentido, que por mucho tiempo, el mundo entero, le pareció una broma cruel, de algo que da y quita sin aviso. Ahora, casi un año después, la vida estaba intentando dar de nuevo, y él tenía miedo de aceptar. Fue después de la misa que Serafina lo interceptó en el camino de vuelta. Apareció a caballo en una encrucijada, como si por casualidad, aunque nada que Serafina hiciera fuera por casualidad. Cabalgaron juntos por un tramo, y ella habló sobre la cosecha, sobre el precio del ganado en la feria, sobre asuntos que tenían sentido entre dos hacendados vecinos. Pero entonces el tono cambió. Serafina dijo que había oído comentarios en la aldea sobre la empleada de Teodoro. Dijo que la gente andaba diciendo que la muchacha se había instalado en la casa como si fuera la dueña, que dormía cerca de las habitaciones de la familia, que trataba a sus hijos como si fueran suyos. Dijo que ese tipo de habladurías podía manchar la reputación de un hombre serio. Dijo todo esto con un tono de preocupación genuina, de quien solo transmite lo que oye sin maldad, pero cada palabra era una semilla plantada con precisión quirúrgica. Teodoro oyó callado, con la mandíbula apretada, y respondió solo que Lucía hacía el trabajo para el cual había sido contratada y que los comentarios de la gente no le interesaban. Serafina no insistió, solo sonrió levemente y dijo, carraspeando, que estaba allí para lo que él necesitara, como siempre lo había estado. Después giró el caballo y siguió hacia su hacienda, dejando que el veneno hiciera su trabajo despacio. Pero Serafina no se limitó a envenenar a Teodoro. En los días siguientes, ella esparció por la aldea y por las haciendas vecinas una versión de la historia que era verdadera en los hechos y distorsionada en la intención. Contó que la empleada joven y bonita dormía en la casona,
que los hijos del hacendado se apegaron a ella de forma preocupante, que Teodoro permitía intimidades que no cabían entre patrón y empleada. No inventó nada, solo iluminó cada hecho con una luz que hacía que todo pareciera sucio. Una vecina que aún amamantaba se enteró y comentó con la lavandera de la hacienda de al lado. La lavandera le contó a su marido, el marido lo mencionó en el almacén de la aldea, y así como el fuego que avanza por el matorral seco, la historia fue creciendo y ganando detalles que nunca existieron. En 2 semanas, la versión que circulaba era que Lucía había seducido al viudo, que usaba a los niños como excusa para estar cerca de él y que era cuestión de tiempo hasta que ella se apoderara de toda la hacienda. El padre Matías apareció un miércoles sin aviso, montado en un burro flaco y con la expresión de quien carga un deber desagradable. Era un hombre de unos 60 años, bajo y seco, con manos que temblaban de edad, pero una voz que aún llenaba la capilla los domingos. No era malvado por naturaleza, pero pertenecía a una generación y a una visión de mundo donde cada persona tenía un lugar definido. Y salir de ese lugar, carraspeó, era desorden, y el desorden era pecado. Encontró a Teodoro en el corral y fue directo al asunto, como solía ser. Dijo que la comunidad estaba preocupada. Dijo que un hacendado viudo, viviendo bajo el mismo techo que una muchacha soltera, sin parentesco y sin supervisión, era una situación que generaba escándalo. Dijo que comprendía la necesidad de tener ayuda con los niños, pero que existían formas adecuadas de resolver eso y que un matrimonio con una mujer de posición sería la solución que beneficiaría a todos. No mencionó el nombre de Serafina, pero no necesitaba hacerlo. Teodoro escuchó al padre con el respeto que debía al hombre que había bautizado a sus hijos y que había rezado en el entierro de Celeste. No discutió, no se exaltó, solo dijo que iba a pensar sobre el asunto y le ofreció café que el padre rechazó. Cuando el religioso se fue, Teodoro se quedó parado en el corral por mucho tiempo, mirando al suelo, sin ver nada. No era rabia lo que sentía, era el peso de una presión que venía de todos lados y que apretaba justamente en el punto donde él estaba más vulnerable. La duda sobre lo que era correcto. Lucía no supo de la visita del padre por Teodoro. Lo supo por Rufino, el peón más viejo de la hacienda, un hombre de pocas palabras que trabajaba allí desde el tiempo del padre de Teodoro. Rufino encontró a Lucía tendiendo ropa y le dijo, sin rodeos, que tuviera cuidado. Dijo que la vecina andaba moviendo los hilos, que el padre ya había venido a llenarle la cabeza al patrón, y que en aquella región, cuando los poderosos decidían que alguien era problema, ese alguien desaparecía de una forma u otra. Lucía agradeció a Rufino y terminó de tender la ropa con las manos temblorosas. Aquella tarde, mientras bañaba a los gemelos en la batea de la cocina, sintió por primera vez que quizás estaba siendo egoísta. Ella sabía lo que estaba sintiendo por aquella casa, por aquellos niños, y sabía también lo que estaba empezando a sentir por Teodoro, aunque enterraba ese sentimiento tan hondo que a veces conseguía fingir que no existía. Pero lo que ella sentía no importaba. Lo que importaba era lo que su presencia estaba causando. Si Teodoro perdía el respeto de la comunidad, si los negocios sufrían, si sus hijos crecían marcados por el escándalo, la culpa sería de ella. No por haber hecho algo malo, sino por haberse quedado demasiado tiempo en un lugar que no era suyo. Aquella noche, Lucía no cantó para los gemelos, los colocó en el catre con cuidado, cubrió a cada uno con el pañito que a ellos les gustaba y salió de la habitación en silencio. Joaquín extrañó y apareció en la puerta del pasillo con el paño bordado en las manos, buscándola con la mirada. Ella se agachó, alisó el cabello del niño y le dijo bajito que se fuera a dormir, que estaba todo bien. El niño no se movió. Se quedó mirándola con aquellos ojos que veían demasiado para un niño de 5 años. Como si supiera que algo andaba mal, como si reconociera en los gestos de Lucía la misma despedida silenciosa que había visto en su madre aquella mañana de neblina, cuando Celeste ensilló el caballo y saludó desde el portón por última vez. Lucía entró en su habitación y se sentó en la cama estrecha. Miró la maleta pequeña debajo de la cama, la misma maleta con la que había llegado. La abrió y vio el rosario de su madre, la cinta azul, el trozo de encaje inacabado, la carta. Tomó la carta y la desdobló con cuidado. Era de su madre. Había sido escrita días antes de morir, cuando la fiebre ya era fuerte, pero la lucidez aún iba y venía. Lucía nunca había conseguido leerla hasta el final, porque cada vez que lo intentaba, el dolor la detenía a mitad de camino. Pero aquella noche, por algún motivo que no entendía, sintió que necesitaba terminarla.
Leyó despacio, acompañando la letra temblorosa de su madre con la punta del dedo. Las primeras líneas ella ya las conocía de memoria. Palabras de amor, pedidos de perdón por partir temprano, consejos para que su hija fuera fuerte. Pero el final, el tramo que nunca había alcanzado, decía algo que la hizo soltar el papel y cubrirse la boca con ambas manos para no hacer ruido. Su madre había escrito que lo único que lamentaba de verdad era no haber vivido con más valentía, que había pasado la vida entera haciendo lo que se esperaba, siendo la esposa que debía ser, quedándose en el lugar que le había sido asignado, y que al final, a la hora en que la fiebre se llevaba todo, lo que quedaba no eran las obligaciones cumplidas, sino los momentos en que se atrevió a ser feliz. Le pedía a su hija que no cometiera el mismo error, que no dejara que el miedo a lo que los demás pensaran le robara aquello que la vida ofrece, que fuera valiente donde su madre no lo fue. Lucía se quedó sentada en la cama con la carta en el regazo por mucho tiempo, llorando sin sonido. Después se secó el rostro, dobló la carta, la guardó en la maleta y comenzó a arreglar sus pertenencias. Se iría al amanecer, no por falta de valor, sino justamente por causa de él. Necesitaba valor para irse, antes de que el daño fuera mayor, antes de que los niños se apegaran más, antes de que Teodoro pagara un precio demasiado alto, por algo que ella ni siquiera estaba segura de que existiera entre los dos. Era el gesto correcto, el gesto responsable, el gesto que dolería ahora para evitar un dolor mayor después. Al menos eso era lo que se decía a sí misma mientras doblaba el delantal y lo colocaba sobre la silla. Esperó que la casa se durmiera, esperó que el silencio se instalara, aquel silencio pesado de las casas rurales, donde hasta el viento parece dormir después de la medianoche. Entonces, tomó la maleta, se calzó los zapatos y abrió la puerta de la habitación despacio, evitando el chirrido que ya conocía. El pasillo estaba oscuro. Caminó de puntillas, pasando por la puerta de la habitación de los gemelos, sin mirar dentro, porque si miraba, no conseguiría seguir andando. Pasó por la cocina, donde el fogón aún guardaba el calor de la última brasa. Pasó por la sala, donde la mesa grande esperaba el desayuno que ella no prepararía. Llegó a la puerta trasera y puso la mano en el cerrojo. Fue cuando oyó pasos detrás de ella. Pasos pequeños, descalzos, apurados. Se giró y vio a Joaquín parado en medio de la cocina oscura, el paño bordado apretado contra el pecho, los ojos enormes y mojados, reflejando la poca luz que entraba por la ventana. El niño miró la maleta en la mano de Lucía, miró la puerta y entendió todo con la claridad brutal que solo los niños tienen. El labio inferior le tembló, el cuerpo entero le tembló, y entonces Joaquín abrió la boca y habló. No susurró como la otra vez, no murmuró entre el sueño y la vigilia, carraspeó. Habló con la voz entera, rasgada por el desuso y por la desesperación. Una voz de niño de 5 años que suena al mismo tiempo demasiado pequeña y demasiado grande para lo que necesita decir. Y lo que dijo fueron 2 palabras que entraron en Lucía como un trueno. «Mamá, quédate». Lucía soltó la maleta. No fue una decisión. Fue el cuerpo que simplemente la soltó, como si aquellas 2 palabras hubieran cortado los hilos que sostenían su determinación de irse. Ella cayó de rodillas en el suelo de la cocina y Joaquín corrió hacia ella. Le echó los brazos alrededor del cuello y se aferró con una fuerza que no combinaba con un cuerpo tan pequeño. Era la fuerza de quien ya perdió una vez y no soporta perder de nuevo. Lucía lo abrazó de vuelta y lloró. Lloró de verdad, sin importarle el ruido, sin importarle nada. Lloró por aquel niño que cargaba un silencio del tamaño del mundo y que eligió romperlo por ella. Lloró por la madre que nunca tuvo coraje y que le pidió a su hija que lo tuviera. Lloró por sí misma por todos los meses fingiendo que no sentía nada, que era solo trabajo, que aquella casa y aquellos niños y aquel hombre no se habían convertido en todo para ella. Teodoro apareció en la puerta de la cocina pocos segundos después, despertado por el llanto. Usaba solo el pantalón del pijama y tenía el cabello despeinado de quien se levantó a las apuradas. Vio la maleta en el suelo, vio a su hijo agarrado a Lucía, vio la puerta trasera entreabierta hacia la noche oscura y entendió. Se quedó parado, sin moverse, sin hablar. Sus ojos fueron de la maleta a Lucía, de Lucía a Joaquín, de Joaquín a la puerta. Y entonces volvieron a Lucía y se quedaron allí. Y en aquella mirada había tantas cosas que el silencio de la cocina parecía crepitar de tan lleno. Había miedo, el mismo miedo que él cargaba desde el día en que encontraron a Celeste en la quebrada. Había rabia, no de ella, sino de todo lo que la empujaba fuera de aquella casa. Había súplica,
Una súplica que un hombre como Teodoro jamás pondría en palabras porque había sido criado, creyendo que el hombre no pide, el hombre resuelve, pero sobre todo, sobre el miedo y la rabia y la súplica, había una verdad que él ya no podía esconder. La necesitaba, no como empleada, no como cuidadora de los hijos, no como solución práctica para un problema doméstico, la necesitaba como se necesita el aire, el agua, una razón para que el día siguiente tuviera sentido. Joaquín todavía estaba agarrado a Lucía cuando habló de nuevo, ahora mirando a su padre. Dijo, se va con la voz temblorosa, y era, al mismo tiempo, una acusación y un pedido de auxilio. Teodoro se arrodilló al lado de los dos. Se quedaron allí los tres en el suelo frío de la cocina oscura, y nadie dijo nada más por un tiempo, que pudo haber sido un minuto o una hora. Los gemelos, como si presintieran que algo importante sucedía, permanecieron en silencio en la habitación de al lado. La casa entera parecía contener la respiración. Entonces, Teodoro hizo algo que nunca había hecho. Extendió la mano y tocó el rostro de Lucía despacio, como quien toca algo precioso y frágil. Limpió una lágrima de su mejilla con el pulgar y dijo con una voz tan baja que era casi solo respiración, «No te vayas». No era orden de patrón, no era pedido de hombre carente, era la verdad cruda de alguien que estaba rindiéndose a lo que sentía allí, sin ensayo, sin preparación, sin saber lo que vendría después. Lucía lo miró, y vio en los ojos de Teodoro lo mismo que veía en los ojos de Joaquín, la marca de quien ya perdió, y no soporta perder de nuevo, y entendió en aquel instante que irse no sería valentía, sería la mayor cobardía de su vida, porque estaría huyendo no del peligro, sino del amor. Y huir del amor por miedo a lo que los demás piensen, era exactamente lo que su madre había hecho toda la vida y de lo que se había arrepentido. En la última carta que escribió, Lucía no respondió con palabras. Tomó la maleta del suelo, la abrió, sacó de dentro el rosario de su madre y lo colgó en el clavo al lado del fogón, donde quedaría de allí en adelante. Era un gesto simple, pero que lo decía todo. Joaquín vio y entendió, porque los niños entienden los gestos mejor que los discursos. Soltó el cuello de Lucía, miró el rosario colgado y luego a su padre. Y por primera vez en casi un año, el rostro de aquel niño se movió de un modo que parecía una sonrisa. No era una sonrisa completa, era solo el comienzo de una, como el primer brote verde que aparece en la tierra después de una quemada. Pero era real. Teodoro vio el casi sonrisa de su hijo y sintió que le ardían los ojos. Se levantó del suelo, tomó a Joaquín en brazos con uno, y con el otro ayudó a Lucía a levantarse. Y allí quedaron los tres de pie en la cocina oscura, mientras afuera la noche iba cediendo el lugar a las primeras estelas de luz en el horizonte. Nadie sabía lo que vendría, nadie tenía un plan, nadie tenía certeza de nada, excepto de una cosa: aquella casa que había estado tan vacía por tanto tiempo, ya no tenía espacio para la soledad. Y la mañana que vino, después de aquella noche, trajo un sol diferente. No era más fuerte, ni más hermoso que los otros, pero Lucía lo sintió de otro modo cuando abrió la ventana de la cocina y dejó que la luz entrara. Quizás porque, por primera vez, desde que había llegado a aquella hacienda, no estaba allí solo cumpliendo un contrato, estaba allí porque eligió quedarse. Y esa diferencia invisible por fuera lo cambiaba todo por dentro. Ella encendió el fogón, puso el agua a hervir, preparó las mamaderas y comenzó el café como hacía todos los días. Pero cuando Teodoro apareció en la cocina, más temprano de lo habitual, los dos se miraron de un modo nuevo. No había vergüenza, había una especie de acuerdo silencioso que se había afianzado en el suelo de aquella cocina horas antes, cuando él dijo, «No te vayas», y ella colgó el rosario de su madre en el clavo al lado del fogón. Teodoro se sentó a la mesa, tomó el café despacio, y antes de salir para el potrero, se detuvo en la puerta y se quedó un instante de espaldas a ella, como si quisiera decir algo y estuviera eligiendo las palabras. Pero no dijo nada, solo golpeó levemente con los dedos el marco de la puerta y salió. Lucía entendió que aquel gesto significaba algo que él aún no sabía cómo expresar. En los días que siguieron, la hacienda continuó funcionando como antes, pero con una corriente subterránea que todos sentían sin que nadie la mencionara. Rufino, el peón antiguo, miraba a Lucía con un respeto que antes no existía, como si la noche en que ella casi se fue y se quedó, hubiera probado algo que él necesitaba ver. Las dos lavanderas que venían de la aldea 3 veces por semana cuchicheaban entre sí, pero no con maldad,
sino con la curiosidad de quien asiste a una historia que se desenrolla y quiere saber el final. Hasta los caballos parecían más tranquilos en el establo, aunque eso probablemente no tuviera relación con nada. Lo que sí tenía relación era Joaquín, el niño que había pasado 8 meses en silencio absoluto. Ahora hablaba, no mucho, no con todos, y no sobre cualquier cosa, pero hablaba. Decía agua cuando tenía sed, decía allí cuando quería mostrar algo, decía no cuando Lucía intentaba peinar su cabello, que era un enredo imposible, y decía mamá, con una naturalidad que cortaba el aire de la casa cada vez, porque nadie sabía cómo reaccionar a una verdad dicha con tanta simplicidad por alguien tan pequeño. La primera vez que Joaquín dijo mamá delante de otras personas fue una mañana en que Serafina estaba de visita. La vecina había llegado con un saco de harina de regalo y una sonrisa estudiada en los labios. Se había sentado en el corredor con Teodoro para discutir una cuestión de deslinde entre las dos propiedades. Lucía pasó por el corredor cargando a los gemelos para el baño de sol, que formaba parte de la rutina de la mañana, y Joaquín vino corriendo detrás de ella gritando, «Mamá, espera, quiero ir también», con aquella voz ronca, que aún estaba reaprendiendo a funcionar. El silencio que cayó sobre el corredor fue tan espeso que parecía tener peso. Serafina se quedó con la taza de café detenida en el aire, a medio camino de la boca, los ojos fijos en el niño que corría detrás de la empleada, llamándola mamá como si fuera lo más natural del mundo. Teodoro no miró a Serafina, miró a su hijo corriendo por el patio, a Lucía que se agachaba para tomar la mano de Joaquín, a los gemelos, que reían en su regazo con aquella risa gorda de bebé que es el sonido más honesto que existe. Y no sintió vergüenza, no sintió necesidad de explicar, sintió solo una certeza que se instaló en su pecho como algo sólido e inamovible. Serafina posó la taza con un gesto controlado y dijo, con la voz medida, que era comprensible que los niños se confundieran, que era por eso mismo que la situación necesitaba ser resuelta antes de que los niños crecieran, creyendo que una empleada era parte de la familia. Las palabras fueron dichas en tono de consejo, pero Teodoro oyó en ellas lo que realmente eran, un ultimátum disfrazado de preocupación. Él no respondió al instante, dejó que Serafina terminara el café. Discutieron la cuestión del deslinde con civilidad, y ella se fue en su caballo, erguida y elegante como siempre, pero aquella noche, después de que los niños durmieron, Teodoro hizo algo que nunca había hecho antes. Golpeó la puerta de la habitación de Lucía. Ella abrió y lo encontró parado en el pasillo, con una expresión que era al mismo tiempo determinada y vulnerable, una combinación que ella no imaginaba posible en el rostro de un hombre como él. Teodoro dijo que necesitaba hablar con ella y que no podía ser en la cocina, ni en la sala, ni en ningún lugar de la casa donde los papeles de patrón y empleada estuvieran presentes. Dijo que quería hablar como Teodoro, solo Teodoro, y le pidió que lo acompañara. Salieron por la puerta trasera y caminaron hasta el cantero que Lucía había estado cuidando, aquel que había sido de celeste. La noche estaba clara de estrellas y el aire olía a tierra mojada porque había llovido por la tarde. Se sentaron en el banco de madera que estaba debajo del durazno, y Teodoro se quedó un tiempo en silencio, juntando dentro de sí las palabras que necesitaban salir en el orden correcto. Entonces comenzó a hablar despacio, como quien camina por un camino que no conoce. Dijo que cuando Celeste murió, él pensó que el mundo había acabado, y que lo que restaba era solo esperar que el tiempo pasara hasta que él también acabara. También dijo que cuidó la hacienda por obligación, que alimentó a sus hijos por deber, pero que por dentro estaba hueco, como un tronco de árbol que parece firme por fuera, y por dentro es solo vacío. Dijo que contrató a Lucía esperando solo a alguien que lavara ropa y cocinara, y que al principio fue exactamente eso lo que ella fue, pero que en algún momento, en un momento que él no podía señalar con precisión, ella dejó de ser la empleada y pasó a ser el motivo por el cual la casa volvió a parecer casa. Dijo que veía cómo ella trataba a sus hijos y que no era la obligación lo que movía aquellas manos cuando cambiaban los pañales de los gemelos a las 3 de la mañana. No era contrato lo que hacía que su voz cantara aquella canción de cuna todas las noches. Y no era trabajo lo que llevó a Joaquín a volver a hablar. Era algo que no se compra, que no se contrata, que no se exige a nadie. Era algo que simplemente estaba en ella y que desbordaba hacia todo lo que ella tocaba. Dijo que sabía lo que la comunidad hablaba, que sabía lo que Serafina quería, que sabía lo que el padre pensaba que era correcto, y dijo que no le importaba nada de eso,
que la única opinión que importaba era la de ella. Lucía oyó todo, mirando sus propias manos, que estaban apoyadas en las rodillas y temblaban levemente. Cuando Teodoro dejó de hablar, el silencio entre los dos era tan lleno de cosas no dichas que parecía vibrar. Ella levantó los ojos y lo miró, y lo que dijo no fue lo que planeaba decir. No fue la respuesta prudente y sensata que la parte racional de su cabeza le mandaba dar. Lo que dijo salió de un lugar más profundo, más verdadero, más antiguo. Dijo que en la noche en que casi se fue, cuando abrió la maleta para arreglar sus pertenencias, encontró una carta de su madre que nunca había conseguido terminar de leer. Dijo que su madre había escrito en los últimos días de vida que se arrepentía de no haber vivido con más valentía, que había pasado la vida entera obedeciendo, encajando, haciendo lo que se esperaba, y que en la hora final lo que restaba era el arrepentimiento de no haber elegido lo que el corazón pedía. Dijo que cargó la culpa de la muerte de su madre por 11 años, creyendo que si hubiera hecho más, si hubiera cambiado más paños, si hubiera rezado más fuerte, quizás la fiebre se hubiera ido, pero que ahora entendía que la culpa nunca fue por no haber salvado a su madre de la fiebre. La culpa era por estar repitiendo, carraspeó, el mismo error que su madre cometió. Estaba viviendo con miedo, miedo de sentir, miedo de pertenecer, miedo de ocupar un espacio que creía que no era suyo. Teodoro escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, hizo algo simple que dijo más que cualquier palabra. Sacó del bolsillo de su camisa algo pequeño y lo colocó en la mano de Lucía. Era un anillo, no era una joya fina de oro con piedras centelleantes. Era un anillo de plata labrada, simple y gastado, con un pequeño dibujo de hojas tallado en la superficie. Teodoro explicó que había sido de su abuela, una mujer que también había venido de abajo, que también había sido juzgada por no pertenecer al mundo en que entró, y que también se quedó cuando todo le decía que se fuera. Dijo que no estaba pidiendo que Lucía fuera Celeste, porque Celeste había sido la única, y lo que había sentido por ella había sido verdadero, y no necesitaba ser reemplazado ni olvidado. Dijo que estaba pidiendo que Lucía fuera Lucía allí con él, con los niños, no como empleada, no como sustituta, sino como ella misma entera, con su canción de cuna y sus manos de artesana y su valentía silenciosa, que reconstruyeron una familia sin que nadie lo pidiera. Lucía miró el anillo en la palma de su mano y sintió el peso de él, no el peso de la plata, sino el peso de lo que significaba. Cerró los dedos sobre el anillo y lo apretó contra su pecho, y el gesto fue la respuesta que Teodoro esperaba. La noticia se esparció por la región con la velocidad de siempre. Teodoro no esperó que los demás lo supieran por chismes. A la mañana siguiente, ensilló el caballo y fue personalmente a la aldea. Pasó por el almacén, por la barbería, por la puerta de la iglesia, y en cada lugar dijo lo mismo con la misma voz firme. Se iba a casar con Lucía. No pidió opinión, no pidió bendición, no pidió permiso. Informó como se informa que la lluvia va a llegar o que el sol va a nacer, porque para él aquello tenía la misma inevitabilidad de las cosas que simplemente son. La reacción fue la que se esperaba: rostros asombrados, bocas abiertas, susurros que se transformaban en conversaciones ruidosas, tan pronto como él daba la espalda en el almacén. El dueño le dijo a un cliente que el hacendado había perdido el juicio de una vez. En la barbería, el barbero movió la cabeza, diciendo que la muchacha era astuta y había jugado bien. En la puerta de la iglesia, una beata hizo la señal de la cruz y murmuró que era el fin de los tiempos. Teodoro oyó todo y no alteró el paso. Volvió a casa, desmontó del caballo y encontró a Lucía en la cocina, que lo miró con una pregunta en los ojos. Él solo asintió con la cabeza, como quien dice está hecho, y se sentó a la mesa para el desayuno. Serafina vino al día siguiente. Llegó sin la sonrisa habitual, sin regalo, sin excusa. Bajó del caballo con movimientos duros y encontró a Teodoro en el patio. No pidió entrar, no quiso café. Se quedó de pie delante de él y dijo, con una voz que temblaba, no de tristeza, sino de orgullo herido, que él estaba cometiendo el mayor error de su vida. Dijo que conocía a hombres como él, que confundían soledad con amor y gratitud con pasión, y que cuando la ilusión pasara y él se viera casado con una mujer sin cuna, sin apellido, sin nada que ofrecer, además de manos callosas, el arrepentimiento sería demasiado amargo. Dijo que ella, Serafina, podría haberle dado todo: una pareja a la altura, tierras unidas, respeto de la comunidad,
un futuro sólido para los hijos, pero que él había preferido cambiar eso por una aventura con la empleada y que las consecuencias serían suyas. Teodoro la oyó en silencio, y cuando respondió, su voz no tenía rabia ni rencor. Tenía solo una calma que venía de quien ya ha tomado la decisión y no va a volver atrás. Dijo que lamentaba si Serafina se sentía herida, que reconocía la generosidad que ella había mostrado en los meses anteriores y que siempre la respetaría como vecina y como persona, pero dijo que no podía aceptar lo que no sentía y que forzar un matrimonio sin amor sería una injusticia contra ella misma, contra él y contra los hijos, que crecerían en una casa sin verdad. Dijo que Lucía no le ofrecía tierras, ni apellido, ni posición. Ofrecía algo que él no había encontrado en ninguna otra persona desde que Celeste partió: la sensación de estar en casa. Serafina se quedó parada por un largo momento, los labios apretados, los ojos secos de quien no se permite llorar delante de nadie. Después montó en el caballo, enderezó la columna y partió sin mirar atrás. Y aunque nunca volvió a visitar la hacienda con la misma frecuencia, tampoco hizo nada para perjudicarlos después de aquel día. Quizás porque, en el fondo, detrás del orgullo y la ambición, había en ella también la capacidad de reconocer cuando una batalla está perdida por algo que es mayor que la estrategia. El padre Matías fue más difícil. Cuando Teodoro lo buscó para pedirle que celebrara el matrimonio en la capillita de la aldea, el viejo sacerdote se negó con firmeza. Dijo que no podía bendecir una unión que irrespetaba el orden natural, que crearía escándalo en la comunidad y que serviría de mal ejemplo para los jóvenes. Teodoro no insistió, no imploró, no argumentó, no intentó convencer, solo agradeció el tiempo del padre y dijo que encontraría otra forma. Fue Rufino, el peón viejo, quien trajo la solución. Conocía a un padre de una parroquia distante, un hombre llamado Padre Tomás, que tenía fama de aceptar lo que otros padres rechazaban, no por falta de fe, sino por exceso de ella. Un padre que creía que Dios no separaba a las personas en estantes y que el amor, cuando es verdadero, ya llega bendecido antes incluso de cualquier ceremonia. Padre Tomás vino a la hacienda un sábado por la mañana, montado en una mula cansada, con una sotana remendada y una sonrisa ancha de quien está en paz con el mundo. Miró la casa, miró el jardín que Lucía cuidaba, miró a Joaquín, que jugaba en el patio con un muñeco de trapo, miró a los gemelos, que gateaban por el corredor, agarrados el uno al otro, y dijo que una casa con aquella cantidad de vida no necesitaba aprobación de hombre alguno. El matrimonio se celebró a la mañana siguiente, en el jardín que había sido de Celeste, y que Lucía había traído de vuelta a la vida. No hubo invitaciones impresas, ni vestido importado, ni lista de regalos. Lucía usaba un vestido blanco de algodón que había cosido ella misma en las noches anteriores, con un bordado simple en las mangas, que había hecho con la misma aguja que le había enseñado a Joaquín a usar. En el cabello, la cinta azul descolorida de su madre. En el cuello, el rosario de cuentas de madera. Teodoro vistió la mejor camisa que tenía y se recortó la barba por primera vez en meses. Y cuando Lucía lo vio esperando en el jardín, casi no lo reconoció, no porque estuviera diferente por fuera, sino porque el rostro de él había perdido aquel peso de tristeza que cargaba desde el día en que ella llegó. Los gemelos se quedaron en el regazo de Rufino, que sostenía uno en cada brazo, con la habilidad de quien ya ha criado hijos y nietos. Las lavanderas vinieron sin ser invitadas y se quedaron atrás, secándose los ojos con las puntas de los delantales. Dos peones se quitaron los sombreros y se quedaron de pie al lado del cerco en silencio respetuoso. Y Joaquín se quedó entre los dos, sosteniendo la mano de su padre con una y la mano de Lucía con la otra, como un puente pequeño y vivo entre el hombre que había perdido a su esposa y la mujer que había encontrado una familia. Padre Tomás hizo una ceremonia corta y sin pompa. No habló sobre obediencia, ni sobre deberes conyugales, ni sobre jerarquías. Habló sobre valentía. Dijo que el matrimonio más sagrado no es el más rico, ni el más bonito, ni el más aprobado por la sociedad. Es el que nace de la decisión de dos personas de permanecer juntas cuando todo alrededor les dice que se separen. Dijo que Dios no habitaba en los templos de piedra de los hombres importantes. Habitaba en las cocinas donde alguien se despierta de madrugada para calentar leche a un niño que no es suyo. En los corredores donde un niño rompe un silencio de meses porque encontró a alguien digno de oír su voz. En los jardines donde manos callosas cuidan de flores que otra mujer plantó. Dijo que el amor que él veía en aquella hacienda no necesitaba de su bendición para existir. Ya existía mucho antes de que él llegara,
pero que si su bendición servía de algo, entonces la daba con alegría. Cuando el padre Tomás dijo que podían besarse, Joaquín alzó los ojos y se quedó mirando a los dos con una atención concentrada, como si estuviera memorizando cada detalle de aquel momento para guardarlo en un lugar seguro donde nadie pudiera quitárselo. Teodoro miró a Lucía y vio en los ojos de ella lo mismo que veía en los ojos de sus hijos. Futuro. La besó levemente. Un beso simple que no necesitaba ser más de lo que era, porque todo lo que importaba ya estaba dicho en los meses de canciones de cuna, de silencios compartidos, de manos que se encontraban en la oscuridad de los pasillos cuando nadie veía. Lorenzo eligió exactamente ese momento para soltar una carcajada aguda en el regazo de Rufino, y todos rieron. Y aquella risa de bebé en medio de una ceremonia de matrimonio fue lo más perfecto que podría haber sucedido, porque les recordó a todos que la vida no pide permiso para ser alegre. La fiesta fue una mesa puesta en el patio con lo mejor que la hacienda tenía: cazuela de campo, cordero asado, empanadas, manjar, café de grano. Los peones comieron junto con Teodoro y Lucía en la misma mesa, sin distinción, y si algún vecino pasara por allí y viera aquella escena, quedaría escandalizado o emocionado, dependiendo del tamaño de su corazón. Al caer la tarde, cuando los invitados improvisados se fueron y la casa quedó en silencio, Lucía se sentó en el corredor con Tomás, adormecido en su regazo, y Lorenzo jugando con los dedos de sus pies. Joaquín estaba sentado a su lado, bordando el mismo paño que había comenzado semanas atrás, y que ahora ya tenía flores, hojas y un sol torcido en la esquina, que él decía que era amarillo, pero que parecía más bien naranja. Teodoro salió de la casa y se sentó al otro lado, y por un tiempo se quedaron allí los cinco, mirando el atardecer que pintaba el cielo de rojo y dorado. Nadie habló nada, porque a veces el silencio es la forma más completa de decir que todo está bien. Lucía pensó en su madre, pensó en la carta que finalmente había conseguido leer hasta el final, pensó en la niña de 12 años que cambiaba paños en la frente de una mujer que moría y se culpaba por no hacer lo suficiente, y entendió, con una claridad que solo llega después de mucho dolor, que su madre no había muerto porque ella no hizo lo suficiente. Su madre había muerto porque la fiebre era más fuerte que cualquier paño húmedo y no había nada que una niña pudiera haber hecho. La culpa que Lucía había cargado por 11 años se soltó despacio, como una hoja seca que finalmente se desprende de la rama cuando sopla el viento correcto. No desapareció por completo, porque ciertos dolores dejan marca incluso después de curados, pero se hizo más ligera. Lo suficientemente ligera como para respirar hondo, sin sentir el pecho apretarse. Los meses que vinieron después no fueron fáciles, nunca lo son. Algunos vecinos dejaron de saludar a Teodoro en la aldea. El almacén tardaba más en entregar los pedidos de la hacienda. En la feria, uno que otro hacendado cambiaba de camino cuando los veía, pero nada de eso tenía la fuerza que habría tenido antes, porque Teodoro y Lucía no dependían de la aprobación de nadie para saber lo que habían construido. La hacienda prosperó. Lucía trajo a la administración de la casa la misma dedicación que ponía en todo, y descubrió que tenía talento para organizar las cuentas, para negociar con proveedores, para planificar la despensa de modo que nada faltara y nada sobrara. Teodoro pasó a compartir con ella decisiones que antes tomaba solo, no por obligación de marido, sino porque los consejos de ella eran buenos, y él tenía inteligencia suficiente para reconocer eso. Los gemelos dieron los primeros pasos una mañana de sol, Tomás primero y Lorenzo 2 días después, como si necesitara tiempo para tomar coraje. Joaquín se puso tan orgulloso de sus hermanos, que corrió por la casa gritando que estaban andando, y fue la primera vez que alguien lo oyó gritar desde que había perdido a su madre. El sonido de su voz resonando por las habitaciones fue algo que hizo que Rufino, hombre de 60 y tantos años que ya había visto de todo en la vida, se apoyara en la pared y llorara como niño. Un domingo, casi un año después del matrimonio, el padre Matías apareció en la hacienda sin aviso. Lucía estaba en la cocina y sintió que se le heló el estómago cuando vio el burro flaco amarrado en el portón, pero el padre no venía con sermón ni con condena. Venía callado, con el sombrero en la mano y una expresión que Lucía nunca había visto en aquel rostro endurecido. Encontró a Teodoro en el corredor y pidió hablar en particular. Los dos entraron en el escritorio y se quedaron allí por casi 1 hora. Cuando salieron, Teodoro tenía los ojos rojos, y el padre tenía la misma expresión extraña que Lucía finalmente identificó como vergüenza.
Padre Matías caminó hasta ella, se detuvo y dijo con la voz baja y temblorosa que pedía perdón. Dijo que había sido injusto, que había juzgado sin conocer, que se había dejado llevar por la voz de los otros en vez de mirar con sus propios ojos. Dijo que aquella mañana, mientras venía por el camino, se había cruzado con Joaquín, que jugaba en el portón de la hacienda, y que el niño, aquel niño que no hablaba, lo había mirado y le había dicho, «Buenos días», y que aquellas dos palabras, dichas con la naturalidad de un niño que volvió a vivir, habían hecho más que cualquier sermón que él mismo hubiera predicado en toda su vida. Lucía miró al padre y no sintió rencor, sintió algo que se parecía a compasión, porque entendió que aquel hombre viejo también era prisionero de las mismas reglas que había intentado imponer y que reconocer el error a aquella edad costaba una valentía que ella no podía despreciar. Dijo que aceptaba el perdón y ofreció café. El padre aceptó y se sentó a la mesa de la cocina. Y cuando Joaquín entró corriendo y subió al banco al lado de Lucía, llamándola mamá, el viejo sacerdote bajó los ojos hacia la taza y no dijo nada, pero sus labios se movieron en un murmullo que podría haber sido una oración, o podría haber sido solo el reconocimiento silencioso de que existen cosas en el mundo que son mayores que cualquier regla inventada por hombres. Una tarde, años después, Lucía estaba en el corredor bordando, mientras los gemelos, ya con piernas firmes y rodillas eternamente raspadas, corrían por el patio, disputando quién llegaba primero al durazno. Joaquín, que ahora era un niño de habla mansa y ojos atentos, y que le gustaba leer y bordar, y no veía contradicción alguna entre las dos cosas, estaba sentado a su lado con su propio bordado, y los dos trabajaban en silencio en aquella complicidad que no necesita palabras. Teodoro volvió del potrero más temprano aquel día, amarró el caballo, subió los peldaños del corredor y se detuvo detrás de Lucía, colocando las manos en sus hombros. Se quedó allí mirando a sus hijos jugar, al jardín florido, a la casa que olía a comida y a ropa limpia, al rosario de cuentas de madera que continuaba colgado en el clavo al lado del fogón y que se podía ver por la ventana de la cocina. Le preguntó en qué estaba pensando. Lucía sonrió sin quitar los ojos del bordado y dijo que estaba pensando que había llegado a aquella hacienda con una maleta tan pequeña que cabía debajo de la cama, que dentro de aquella maleta había un rosario, una cinta, un trozo de encaje y una carta, y que ahora, si tuviera que irse, necesitaría una carreta entera para cargar todo lo que tenía, no cosas, sino todo. Teodoro apretó sus hombros levemente, y no respondió porque no necesitaba hacerlo. Joaquín alzó los ojos del bordado, miró a su padre y a Lucía, y volvió al trabajo con una media sonrisa en la comisura de la boca, aquella misma sonrisa que había nacido en la madrugada en que ella colgó el rosario en el clavo, y que desde entonces había crecido despacio como crece todo lo que es plantado con cuidado y regado con paciencia. Desde el patio, la voz de Tomás gritó que había llegado primero, y la voz de Lorenzo gritó que era mentira. Y la discusión era tan común, tan cotidiana, tan maravillosamente normal, que Lucía cerró los ojos por un instante y dejó que aquel sonido entrara en ella como entra una canción de cuna, porque era eso lo que era, la canción de cuna de aquella casa, la canción de cuna que ella había venido a cantar sin saberlo. Si esta historia tocó su corazón, si en algún momento usted sintió que le ardían los ojos, no guarde esto solo para usted. Suscríbase al canal, comparta con alguien que necesita creer que la vida aún reserva sorpresas bonitas y cuéntenos en los comentarios cuál fue el momento que más lo emocionó. Nosotros leemos cada mensaje y es por ustedes que continuamos trayendo historias que prueban que a veces la familia que necesitamos no es la que nace con nosotros, es la que la vida nos pone en el camino. Hasta la próxima historia.